Vamos a hablar ahora con Miriam Carolina Martínez, es la directora general de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Por qué la Agencia Nacional de Tierras para este tema? Porque según una decisión judicial, la Agencia Nacional de Tierras tiene el mandato de delimitar precisamente el resguardo Nucac para poder dirimir unos conflictos que hay entre colonos y entre los indígenas. Directora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Daniel? ¿Qué tal todo? ¿Cómo han estado? Bien, bien, gracias. Cuénteme, ¿cómo va esa delimitación? Hasta donde yo supe, cuando estuve allá en diciembre, no había todavía ninguna valla diciendo aquí esto es resguardo, todavía no había una delimitación completa de las zonas más complejas. Bueno, Daniel, es muy importante pues aclarar un poco en qué consiste la orden judicial y qué órdenes tenemos nosotros para poder cumplir. Efectivamente, pues en el 2018 se da una orden para poder apoyar todo este proceso de preservación de la cultura Nucac, y dentro de este auto interlocutorio se nos dan a nosotros tres órdenes, unas para la agencia en particular y la última es compartida con otras entidades. Entonces las dos primeras tienen que ver con la delimitación para tener claridad de los límites territoriales del resguardo. La segunda, la colocación de vallas, y la tercera tiene que ver con un trabajo de socialización en acompañamiento con la Defensoría del Pueblo, las alcaldías de los municipios intervinientes, Sí. el Ministerio del Interior, para poder tener una claridad sobre cuáles son los derechos y cuáles son las condiciones que tienen las poblaciones indígenas, igualmente los campesinos que se encuentran en la ¿Y zona. cómo va esa delimitación, directora? Entonces, como es un territorio muy grande, Daniel, son más o menos 954.000 hectáreas que tenemos que delimitar, todo este proceso lo dividimos en tres fases, de las cuales ya hemos cumplido dos. Entonces, ¿qué significa esto? Ya hemos hecho dos visitas en donde nosotros hemos ido adelantando. Toda esta fase de delimitación, igualmente toda la parte de socialización entre los pueblos indígenas y el campesinado que se encuentra cerca. Aproximadamente ya hemos abarcado un 60% de las veredas que toca ir para poder delimitar. ¿Qué significa esta delimitación, Daniel? Porque es muy importante. Nosotros tenemos que mandar un grupo de topógrafos para que se caminen literalmente todas estas hectáreas y poder determinar cuál realmente son los límites del resguardo. Sí. Nos falta una tercera parte que esperábamos hacer en abril la visita. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales no pudimos realizarlas, entonces una vez nos permitan volver a territorio, programaremos la visita para poder terminar esa tercera fase. Pero Se está cumpliendo con la orden y nosotros esperamos que este año pudiéramos ya tener la delimitación para darle claridad tanto al resguardo como a un traslape con zona de reserva campesina que parece que se presenta en esta zona. claro, ¿y qué va a qué va a pasar en esas zonas de traslape? Hay unas zonas donde hay gente que tiene títulos de propiedad sobre zonas que son resguardo indígena, y esto obviamente habla del caos que hay entre las figuras en el papel y las figuras en la realidad. ¿Qué va a pasar con esos campesinos? Bueno, Daniel, esto es muy relevante y qué bueno que lo mencionas, porque es que en esos temas de tierras hay mucho desconocimiento. Si tú te das cuenta, el resguardo de los Nucac es del 93 y la ampliación es del 97. Casualmente, en su momento el INCORA pidió la ampliación de resguardo el mismo día que constituyó la zona de reserva campesina. Hoy en día lo que estamos haciendo nosotros es enmendando algún tipo de falla que hubo en la expedición de estas dos resoluciones, lo cual no es el único caso, créeme. Hay muchos casos de estos, entonces por eso tenemos que hacerlo con mucho cuidado. ¿Qué es importante y qué es importante también que la ciudadanía sepa? Este resguardo es del 93. Cuando se constituye un resguardo, de acuerdo con las normas actuales, se constituyen territorios colectivos. Y esos territorios colectivos no son prescriptibles. ¿Qué significa esto? Que no se pueden adquirir por el paso del tiempo, son inenajenables, no se pueden vender y son inembargables, no se pueden embargar. Por lo tanto, dentro de esta delimitación que nosotros estemos haciendo, Sí. también nos va a tocar hacer un saneamiento, porque seguramente muchas de las personas que dicen tener títulos, estos títulos no van a ser válidos. Y lo digo con toda la consideración y de ninguna manera siendo irresponsable. Lo que pasa es que en realidad lo que hemos nosotros notado en el campo es que muchas veces las personas deforestan pensando que si deforestan les dan los títulos, y eso es falso.
no es legal deforestar y no se da ningún título sobre tierra que ha sido deforestada. ¿Qué ha pasado también como costumbre? Que usualmente cuando las personas hacen estas prácticas, se empiezan a vender a través de unos documentos que se llaman cartas venta las tierras. Y seguramente esos son los títulos que muchos de esos campesinos tengan. Sí. Teniendo en cuenta esta situación, si nosotros encontramos eso, seguramente va a tocar hacer algún tipo de plan de reubicación o temas similares, porque como te comento, los títulos de los resguardos son títulos que no son enajenables, no son prescriptibles y no son embargables. De acuerdo, pero directora, yo sí le diría que es urgente que ustedes terminen esa delimitación y que la hagan visible en el territorio, bien sea con las vallas, bien sea con una socialización realmente efectiva, porque los indígenas están en la posición de decirle a los colonos que ese es el territorio de ellos, los que los pone en un conflicto que realmente no deberían asumir ellos, sino lo debería asumir el Estado colombiano que usted representa en esta ocasión. Claro, entonces es muy importante lo siguiente. Una vez terminemos la delimitación, podremos colocar las vallas. Nosotros ya hemos socializado con las autoridades de los pueblos Nucac, son 124 autoridades, cómo sería el proceso de delimitación y cuándo se colocarían las vallas. Estas vallas se colocarían concertadas con ellos una vez terminemos la delimitación. Por eso es que es tan importante entrar a la tercera fase que nos falta para poder terminar de hacer la delimitación del 40% del territorio restante que tenemos. Una vez terminemos esta delimitación, procederemos a colocar las vallas y por supuesto entraremos en todo ese tema de solucionar el posible conflicto que se pueda presentar. ¿Qué quiero aclarar? Y es muy importante, Daniel, si me das un momento. La delimitación como tal, o sea, el resguardo o el territorio está ahí. Esto no impide que ellos puedan retornar a su territorio. O sea, lo que nosotros estamos tratando de hacer con la delimitación es aclarar unos linderos y unos traslapes que hay con una zona de reserva campesina y con unos establecimientos de colonos para precisamente tener claridad de cómo es, hasta dónde va de pronto la zona de reserva campesina y si hay que hacer algún tipo de saneamiento o algún tipo de reubicación o otras medidas que se tengan que hacer. Pero esto no impide que ellos vuelvan a territorio. Es muy importante. Estamos de acuerdo, pero la delimitación, directora, es muy importante para que ellos tengan la seguridad de poder hacerlo, sabiendo cuál es su territorio y eliminaría muchos conflictos, porque tal vez la delimitación se termine cuando ya no haya Nucac, y eso sí sería una tragedia. Y te comento algo adicional, porque es que eso es un buen mensaje acá para esto. Muy cortico, que se me acaba el programa, directora. Listo, para que ellos puedan volver a territorio tienen que existir las condiciones adecuadas para que ellos vuelvan. ¿Y qué significa? Tú que estuviste en la zona, allá hay unas condiciones de orden público que son muy difíciles. Entonces es muy importante, porque siempre se ha contado con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, que siempre haya unas condiciones adecuadas para que ellos puedan retornar. Igual el territorio, como te comento, está ahí. Lo que estamos tratando de hacer con la limitación es aclarar traslapes y conflictos que se puedan presentar con campesinado para poder solucionar estos conflictos. Miriam Carolina Martínez es la directora de la Agencia Nacional de Tierras. Muchas gracias, directora. A mí se me acabó el programa.